Bien, pues bienvenidos a todos a la sesión de bueno, pues de este tema relacionado con la importancia de la búsqueda de palabras clave en una estrategia de SEO. Bueno, esta grabación, como sabéis, luego la grabaré y la tendréis a disposición en el aula virtual por si la queréis consultar en algún otro momento. Pero bueno, yo os animo a que los que estáis aquí aprovechéis la conversación en directo y además pues me planteéis todas las dudas que tengáis, ¿no? El objetivo de esta presentación es, bueno, pues abordar, ¿no? Un poco ahondar en toda esa información que habréis leído en el libro y en los materiales de consulta y en la charla de Elena Ortiz, que tenéis también colgada en el aula virtual, sobre la importancia de una adecuada elección de las palabras clave a la hora de efectuar una estrategia de SEO. Y bueno, y hacer un caso práctico también, ¿no? Bueno, un caso práctico, digamos, una ilustración más práctica para que veáis cómo se pone en práctica esta búsqueda de palabras clave y que también os sirva de orientación para afinar o rehacer, si así lo deseáis, la primera actividad de aprendizaje, ya que hay algunos de vosotros que, bueno, pues que la había entendido de otra forma, ¿no? Y que me habéis pedido poder volver a rehacerla. Bueno, pues os doy la oportunidad de que después, de que aquí me planteéis todas las dudas que tengáis y que podáis hacer esta actividad, ¿no? Bien, la elección de palabras clave es uno de los puntos más importantes en una estrategia SEO. ¿En qué consiste esta cuestión? Básicamente, cuando nosotros vamos a crear un sitio web, tenemos que saber y tenemos que preparar con suficiente antelación cuáles son las palabras clave por las cuales queremos que se nos encuentre en buscadores y concretamente en Google, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar muy bien dónde tenemos que orientar el tiro. Y para ello, esta elección de palabras clave va mucho más allá de una cuestión puramente técnica y está íntimamente relacionada al final con el posicionamiento de la compañía, ¿no? Porque al final de la marca, del sitio, de la compañía o del medio de comunicación, ¿no? En torno a qué cuestiones queremos que el usuario nos asocie. Me está diciendo Perla que no me escucha. No sé si es una cuestión de ella o el resto de alumnos me escucháis bien. Sí, bueno, pues disculpad, voy a contestar a Perla para que vea que el problema es de su ordenador o de su dispositivo. Bien, perdonad esta interrupción. No se ve nada porque de momento, ahora es cuando vais a empezar a ver, ¿vale? Os decía, perdonad por la interrupción, ¿no? Que es una cuestión muy importante, ¿no? Porque al final va a ser las palabras clave que elijamos, bueno, pues va a ser las keywords en torno a las cuales el usuario va a asociar a la marca, ¿no? Con lo cual, esta cuestión tiene bueno, pues una incidencia determinante en el posicionamiento corporativo de la compañía. Bien, entonces, una vez que elijamos las palabras clave, en torno a las cuales tenemos que tener claro que para cada página que hagamos dentro del sitio, vamos a posicionar, o sea, quiero decir, cada página que queremos en el sitio va a estar posicionada por una única palabra o combinación de palabras clave. Si yo, por ejemplo, tengo una web de recetas, si yo tengo una receta que es pollo al chilindrón, haré una única página que se focalizará al posicionamiento de las palabras pollo al chilindrón. De tal forma que si yo luego quiero quiero posicionar otra página
cuando la gente busque pollo al limón, tendré que hacer otra página que no tenga nada que ver con un contenido completamente diferente al primero que había hecho con pollo al cilindro, ¿no? Y así sucesivamente. Porque uno de los errores más comunes es pensar que con una única página vamos a poder posicionarnos en torno a muchísimos términos, ¿no? Y Google no es tonto. Entonces Google sabe que si una página está bien hecha y está construida para posicionarse por un tema, pues en torno a ella va a competir. Pero te exige que si quieres posicionarte en torno a otras, pues que crees otros contenidos, ¿no? Bien, dentro de las muchas herramientas que se detallan en el libro y que y en el material complementario, yo voy a plantear la práctica de hoy, la sesión práctica, con uno de ellos. Pero bueno, pues sed libres de utilizar el buscador de palabras clave que mejor consideréis. Porque buscador es Suggest, bueno, que es un buscador gratuito y muy intuitivo. Alguno de vosotros me decíais que si había que hacer la práctica o las prácticas utilizando exclusivamente esta herramienta, y yo os digo que no, que hay varias, las tenéis todas en los materiales. Hay algunas que son de pago, otras que te dan una información gratuita y otra que te dan una información si pagas. En fin, son muchas las posibilidades. Esta opción a mí me parece una opción que es interesante ya que no te cuesta nada tener una cuenta y tiene información valiosa, ¿no? Entonces, ahora sí, os voy a enseñar un poco cómo funciona esta herramienta. Voy a compartir mi escritorio para que la veáis. No, perdonad, que es que se me había ido la conexión del audio por un momento. ¿Me escucháis ya otra vez, verdad? Vale, perdonad por este... A ver... Vale, bueno, pues aquí tenéis la aplicación, ¿vale? La herramienta. Esta herramienta, el encargado de esta herramienta es Neil Patel, que es uno de los mayores gurús que existen en el mundo de todos los temas relacionados con la búsqueda de palabras clave, con el SEO en general, ¿no? Y con la búsqueda de palabras clave en particular, en este caso. Y bueno, pues aquí tenéis la URL y aquí pues podéis conectaros cuando queráis. Incluso si queréis seguir la conexión en directo, pues bueno, pues fenomenal. Bien, aquí tenéis aquí tenéis la pantalla principal y aquí, en este punto de aquí, podéis ver que es muy importante el lugar donde os encontréis, porque el posicionamiento de unas palabras varía en función de la geolocalización. ¿Vale? Entonces, en este punto veréis cómo bueno, pues es importante el país en el que queráis posicionar vuestros contenidos o vuestros servicios. ¿Vale? En este caso vamos a buscar como si estuviéramos en España. Perdonad que vuelve a darme problemas el sonido, disculpad. Vale, perdonad. Vale, perdonad.
Entonces aquí tenéis un buscador en el que podéis introducir la palabra clave en torno a la que vosotros a priori penséis que podéis posicionaros o que os interesaría por posicionaros, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una web relacionada con, vamos a seguir con el ejemplo de antes, con recetas de cocina, pues yo puedo tener interés en posicionarme sobre una receta o sobre el pollo con arroz, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la herramienta en torno a las búsquedas con pollo con arroz. ¿Vale? Bien, bueno, pues aquí lo que te da es una serie de informaciones acerca de todas las búsquedas que se han hecho en los últimos meses de las keywords pollo con arroz, ¿vale? Y además te da una serie de combinaciones en las que tenéis, bueno, esas mismas keywords, pero añadiéndole otras posibilidades. Desde arroz con pollo, que es la misma pero a la inversa, hasta recetas de pollo con arroz caldoso, pollo con arroz al curry o incluso pollo con arroz Thermomix, ¿vale? Bien, aquí lo que tenéis por un lado, en esta primera parte de aquí, es el volumen de búsquedas que hay, ¿vale? Por defecto, el contenido se ordena en función del número total de búsquedas. Ay, perdón, aquí tenéis todas las... Aquí tenéis, bueno, me he adelantado, ahora os voy a enseñarlo, eso que es de ahí. ¿Vale? Aquí tenéis todas las combinaciones, aquí tenéis las búsquedas, ¿vale? Aquí veréis que el pollo con arroz y arroz con pollo son las que tienen un mayor volumen de búsquedas. Y luego aquí tenéis una cosa muy importante, que es la competencia que tenéis en torno a esa búsqueda. Esto es muy importante porque tenemos que medir muy bien nuestros esfuerzos y tener en cuenta que a lo mejor no nos interesa posicionarnos que a lo mejor intentar posicionarnos con las keywords pollo con arroz es demasiado difícil porque hay muchísima competencia. Y a lo mejor por los recursos que tenemos o por los tiempos que manejamos nos resulta más cómodo, nos resulta más eficiente buscar otro tipo de búsquedas y generar contenidos en torno a otro tipo de búsquedas. Por ejemplo, por pollo con arroz Thermomix, que a lo mejor tiene muchísimas menos búsquedas, pero la facilidad que vamos a tener para posicionarnos va a ser mucho mayor. Aquí tenéis en esta columna el grado de dificultad y como veréis aquí, este grado de dificultad va en función del 0 al 100, ¿vale? En una escala del 0 al 100, cuanto mayor el número, mayor es la competencia, ¿vale? Entonces, es importante que a la hora de concebir los contenidos tengamos estas dos cuestiones en cuenta. Por un lado, el número de búsquedas totales y por otro lado, el grado de dificultad que tenemos. Y aquí enganchamos con una cuestión relacionada con el mundo del SEO y el mundo del marketing digital, como es la teoría del long tail, ¿no? De cómo al final, dentro de una misma estructura y dentro de una misma estrategia de SEO, se pueden incluir palabras más genéricas que generen muchísimas búsquedas, pero al mismo tiempo es interesante también incluir otro tipo de búsquedas que sean más afinadas y que aunque generen muchos menos resultados, esas búsquedas provienen a priori de usuarios muy cualificados, ¿no? Bien, bueno, pues aquí esto podéis trastear luego si queréis. Y nos vamos a otro tema. La herramienta, como son las búsquedas relacionadas. Estas son las sugerencias que nos da de las keywords pollo con arroz, pero a su vez, él hace la herramienta hace una serie de recomendaciones con otra serie de combinaciones de palabras en las que los conceptos, las palabras, pollo y arroz, están también presentes o no, porque también hay muchas veces que son conceptos relacionados, pero en los que no aparece de forma explícita en las dos palabras, en torno a los cuales a lo mejor nos puede interesar más posicionarnos, ¿no? Estos son las búsquedas que aquí te recomienda la herramienta para palabras
bueno, pues relacionadas con para conceptos relacionados con estas dos búsquedas, pero en las cuales se te incluyen muchos más otros conceptos y muchas otras palabras claves más. ¿Vale? Bien. Bien. Aquí tenéis un tema muy interesante y es que una vez que tengáis decidido cuál es la combinación de palabras que queréis, ante la cual queréis posicionar el contenido, si vosotros pincháis aquí, por ejemplo, arroz rojo con pollo, aquí a la derecha, lo que te da la herramienta es cuáles son cuál es el orden de posicionamiento de sites en torno a estas palabras, ¿vale? Es decir, si tú buscas, por este ejemplo, con pollo arroz en Google, las búsquedas que te van a salir a ti van a venir probablemente ya definidas por tu geolocalización, pero también por tu histórico de búsquedas previas, por los intereses que tengas, por los contenidos de YouTube que estés consumiendo, por las noticias, etcétera. Y por tanto, esas búsquedas que a ti te aparecen en Google no son realmente las que aparecen a los usuarios. Bien, pues con este buscador lo que te da la herramienta son todo el orden de palabras en torno, que están ya posicionadas actualmente en Google en torno a esta combinación y teniendo en cuenta de que no están, entre comillas, contaminadas por esas búsquedas previas que a lo mejor nosotros sí hemos hecho antes y que puede hacer y distorsionar un poco realmente el estado real de la búsqueda con pollo arroz que hay ahora mismo en Google, ¿no? Esto es muy interesante para saber cuáles son las páginas con las que tenemos que competir y para tomar también quizá ideas de cómo tenemos que ordenar o cómo tenemos que hacer los contenidos, ¿vale? Bien, pues bueno, esta es un poco la herramienta que yo os quería comentar y ya yendo al este en cuestión, a la actividad en cuestión, a la actividad de aprendizaje número 1. El objetivo de esta actividad era que fueses conscientes cómo los medios de comunicación tradicionales, que siempre han publicado contenidos de interés periodístico relacionados con la actividad informativa, relacionado con la política, con el deporte, con la economía, con la cultura, etcétera, han visto una oportunidad para ampliar sus horizontes mediante técnicas de SEO y mediante todo el concepto de marketing de buscadores y están publicando dentro de sus webs contenidos que ya no tienen nada que ver con lo que publicaban hace 10 o 15 años y menos aún si nos vamos antes a 20 o 25 años, ¿no? Que son contenidos de servicios para usuarios, contenidos con manuales o tutoriales, contenidos en definitiva que nada tienen que ver con la actualidad del día a día y que los medios de comunicación están generando contenidos para posicionarse en esos contenidos y de esa forma aumentar las cifras de tráfico y luego, pues bueno, claro, vender también esas cifras de tráfico a sus anunciantes y ampliar un poco el espectro y las posibilidades de crecimiento que tienen. Entonces, en esta actividad lo que yo os pedía es que hicieseis una serie de búsquedas en Google o en alguna de estas herramientas para localizar contenidos alojados en medios de comunicación que no sean estrictamente periodísticos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí podemos hacer una búsqueda, colocar un cuadro. Vamos a ver si hay algún contenido alojado en algún medio periodístico. Bien, pues si veis aquí, en la posición número 13, sería más interesante que encontraseis contenidos publicados en los 10 primeros puestos, que son los que la mayoría de la gente ve porque están en primera posición. Pero bueno, os pongo este ejemplo que está en el número 13, de un contenido que ha publicado El País, elpaís.com, que es un medio de comunicación
Bueno, aquí si pincháis veis toda la información acerca del medio de comunicación y en el que, bueno, pues eso, es un buen ejemplo de cómo el país acostumbrado a publicar contenidos periodísticos y relacionados con la actividad formativa, pues ha hecho un contenido para posicionarse con una búsqueda que no tiene nada que ver con el periodismo ni con los contenidos periodísticos, como es la búsqueda de palabras, colocar un cuadro, que a priori la gente busca exclusivamente cuando se ve en esa tesitura de tener que colocar un cuadro, ¿no? Bien, pues el trabajo era simplemente, se fundamentaba básicamente en esto, en hablar de contenidos que ya estén posicionados. Muchos de vosotros, mejor dicho, algunos de vosotros, habéis incluido contenidos y habéis sugerido una serie de palabras en torno a las cuales el contenido no está posicionado, ¿no? Entonces, no, tenemos que hablar de casos reales, ¿no? Poner el link del artículo y poner en las palabras clave en torno a las cuales se ha accedido a ese artículo a través de Google, ¿vale? Alguno otro también habéis puesto el titular directamente. Claro, obviamente, si tú pones el titular de un artículo o de un contenido en Google, siempre te va a aparecer ese artículo, ¿no? Porque al final, bueno, pues en contenidos de autoridad y demás, es difícil que haya mucha competencia en una combinación de 7 u 8 palabras clave que tiene un titular y como sabéis, pues como habéis estudiado en el libro, el titular es uno de los puntos más importantes que tiene en cuenta Google a la hora de posicionar un contenido. Vale, bueno, pues yo dejo de compartir la pizarra. Vale, y bueno, pues me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Aprovechad, es un tema muy interesante y es un tema fascinante el de la búsqueda de palabras clave, y yo os animo a que aprovechéis y bueno, pues saquéis todo el provecho a esta actividad, a la presentación o bueno, cualquier duda que os pueda surgir en cualquier otro momento. Bien, no hay ninguna pregunta. Sí, Félix Giselle, para la actividad no es necesario que esté en las primeras posiciones. Con que esté en la primera página es suficiente para esta actividad. Me preguntas, Natalie, que si haré una explicación de la actividad. Vale, a David Fermín, ahora respondo a tu pregunta, ¿vale? Natalie, no te decía que la verdad es que no tenía previsto hacer una explicación de la actividad de evaluación continua número 1, pero bueno, voy a mirarlo en detalle y encantado de, si veo que es necesario, bueno, pues porque hay un quórum entre todos los alumnos o hay muchas dudas en torno a ella, no tengo ningún problema en hacer una grabación, una sesión explicatoria específica sobre la actividad. Y si no, pues me pongo a tu disposición para que en el horario de tutorías o cuando consideres, pues hablemos sobre ella. David Fermín, sí. Bueno, vamos a ver. Realmente vale, a ver, Giza, pues tomo nota y os comentaré en breve, ¿vale? Acerca de esta presentación. Bueno, David Fermín, veo que acaba de abandonar el aula, pero bueno, voy a la presentación, pero bueno, voy a dar respuesta a su pregunta y bueno, pues si os sirve a todos y luego también para que él quizá luego pueda consultarla en la grabación, ¿no?
Entonces, bien, realmente la actividad del funnel de conversión no es una actividad como tal. Tuvimos la oportunidad de contar con Elena Ortiz para que ella nos hiciera una... para que, David, veo que te vuelves a unir. Estaba respondiendo a tu pregunta y estaba diciendo que realmente la presentación que hizo Elena Ortiz fue una presentación independiente y convergente con todo esto que estamos explicando, pero no hay ninguna actividad ad hoc en torno a la presentación de Elena. La presentación de Elena realmente pues, fue un complemento a todo esto que estamos aprendiendo y es bueno, pues un contenido complementario para enriquecer el conocimiento de los alumnos, pero no hay una actividad en concreto acerca de la presentación de Elena, ¿vale? Bueno, me dice Adriana que también crees que, bueno, no sé, como actividad. Bueno, que también que consideráis que es oportuno hacer la grabación, o sea, la sesión de explicación de la actividad de evaluación continua, pues, a ver, es que me estoy volviendo un poco loco. Bueno, pues por partes entonces, la actividad de evaluación continua yo os diré cómo procedemos. Si hay suficiente volumen, lo haremos una grabación específica, sesión específica. Y en torno a la actividad de aprendizaje número 1, me dices que es necesario hacer una explicación más a fondo. Bueno, dices porque así, porque lo hiciste así, pues yo creo que déjame, Adriana, ver en detenimiento tu caso concreto, tu caso específico, que ahora mismo no lo tengo en mente. Y si te parece, pues te contesto a ti de forma personalizada, ¿no? Y te comento específicamente tu caso, porque ahora mismo no tengo que reconocer que no recuerdo de memoria el contenido de tu actividad en concreto. ¿Vale? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Vale, bueno, Feliz Giselle, si de nuevo yo creo que los casos más particulares, yo sí os agradezco que a lo mejor me pongáis, si tenéis alguna duda más en particular, que me pongáis un correo electrónico o que hablemos por teléfono en el horario de tutorías, ¿vale? Y así ya lo vemos de forma pormenorizada, porque, bueno, empleemos mejor este tipo de presentaciones para cuestiones relacionadas con todos los alumnos y de interés para todos los alumnos y ya, bueno, pues ya tratamos de forma más personalizada los casos más concretos, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para todos. A ver, que Karinés Méndez está escribiendo. Me espero, Karinés, a ver si tienes alguna pregunta. Me alegro, María, que ahora ya hayas entendido mejor la actividad. Bueno, pues no sé, es que a mí me sale como que Karinés Méndez está escribiendo algo, pero no termina de aparecerme la pregunta. Así que quizá es un error mío o no sé, o hay algún problema técnico. Así que bueno, si hay cualquier otra... Ah, sí. Ya sale la pregunta de Karinés Méndez. Entendí bien todo.
Bueno, del funnel de conversión, realmente esto es un contenido que puntualmente creo que en algún punto del libro se aborda y que os adelanté algún contenido o se os adelanté también como material complementario y que también Elena Ortiz tocó en su presentación. Pero bueno, más allá de eso, bueno, yo creo que con eso ya es una información suficiente como para ya tener una idea general de cómo funciona un funnel de conversión, ¿no? Y sobre todo cómo está relacionado con la búsqueda de palabras clave. Entonces, bueno, con esa información yo creo que ya es más que suficiente, pero no obstante, insisto, si alguno tenéis un especial interés en profundizar en esta cuestión o cualquier otra, pues bueno, pues encantado de profundizar lo que queráis y más en torno al funnel de conversión o a lo que necesitéis. Me ponéis un correo electrónico y lo cerramos. La grabación, pues la subiré, bueno, por lo que en cuanto pueda, vamos, si mañana tengo, yo creo que ya mañana por la mañana la tendréis a vuestra disposición para que la podáis escuchar. Sí, Lara, no, me preguntas por el funnel de conversión, ¿no? O sea, realmente, a ver, es que tenemos que medir bien también el número de sesiones de presentaciones, ¿no? O sea, es que realmente el funnel de conversión, yo, si quieres, bueno, pues valoro también la posibilidad de hacer una nueva sesión sobre el funnel de conversión, pero realmente, bueno, es que o sea, no va a ser un tema importante dentro del curso, sino que más bien ha sido como un contenido complementario. De todos modos, es mejor que si tú quieres profundizar en este tema, si quieres, hablemos en horario de tutorías y me planteas tus dudas más específicamente y te envío más información o comentamos o lo que tú consideres, ¿vale? De nada, a tu disposición, ya tienes el horario de tutorías, o sea que encantado, míralo y si quieres cerramos un hueco para charlar y hablamos mucho más en detenimiento acerca de este concepto. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo, nada, espero que os haya resultado de interés, que hayáis podido entender un poco mejor cómo funciona la elección de palabras clave en una estrategia de SEO. Y de nuevo, pues como siempre, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Todos estos casos particulares en torno a actividades o en torno a profundizar más en algún concepto, pues os pido que por favor lo veamos, me escribáis un correo electrónico o me llaméis en horario de tutorías para verlo de forma más independiente. Y nada, cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Ya digo que mañana por la mañana me imagino que ya estará colgada la grabación para que la podáis escuchar a posteriori. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, un cordial saludo y ánimo en esta recta del curso.